Dios es bueno y para siempre su misericordia. Su gracia del Señor es más que suficiente para nuestra vida. Hoy continuamos meditando en este hermoso evangelio de Mateo. Nos habíamos quedado en el capítulo 4 y habíamos hablado hasta el versículo 22, donde los primeros discípulos empezaron a seguir al Señor después de que Él les dijo: síganme. Y ellos lo siguieron para hacer la obra del Señor. Hoy continuaremos con los versículos que continúan en el capítulo 4, de los versículos del 23 al 25, que nos dice: y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Se extendió su fama por toda Siria, y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados de diversas enfermedades y dolores, los endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanaba. Y lo siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán. ¿Qué podemos nosotros apreciar? Podemos ver que el Señor ha iniciado su ministerio, y lo que hace Mateo al mostrarnos en esta parte es como si fuera un resumen del ministerio que el Señor está realizando en este momento en toda esa región de Galilea, en toda esa región, lo que el Señor viene haciendo. Es por eso que se nos habla de tres cosas que el Señor está haciendo por toda Galilea: enseñando, proclamando y sanando. Tres cosas que el Señor hacía en su ministerio. Lo primero que podemos ver notando acá en el texto es que nos dice que el Señor estaba enseñando en sus sinagogas. El Señor iba a la sinagoga para poder enseñar la palabra del Señor. Se abría el rollo, ellos leían una porción del Antiguo Testamento y ellos meditaban en base a esa palabra. Lo que nos dice es que el Señor les enseñaba la palabra, les guiaba nuevamente, les llevaba una verdad que solamente Él puede llevar a esa verdad que tiene que ver con volver a relacionarse con el Padre, a volver a relacionarse con Dios Padre. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que el pecado había hecho una división entre Dios y los hombres. En aquel momento, los sacerdotes, los fariseos, los saduceos y todo ese clero religioso que había ocasionado con sus enseñanzas era alejar al pueblo de Dios. Habían llevado tantos mandamientos, tantas tradiciones de hombres al final, y los habían elevado tanto que ninguna persona podía cumplirla. No había forma en que el hombre se acercara, y por eso el Señor tuvo que venir, y Él empezó a enseñar nuevamente la palabra del Señor. Él empezó a guiar al pueblo, empezó a mostrarles que tenían que volver al Padre. Y por eso Él estaba también proclamando el reino de los cielos. Y como habíamos visto hace unos cuantos días, lo que el Señor estaba haciendo, o inició su mensaje diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aléjense de sus pecados, vuelvan a mí, crean en mí, que yo sea el Señor y Salvador. Cristo vino, y Él vino para poder enseñar, para poder proclamar, para poder acercarnos a Dios, y lo hizo mediante también no solamente su predicación, sino que también lo hizo en la cruz del Calvario. Fue allí en la cruz donde el Señor nos terminó acercando al Padre, porque Él pagó nuestra culpa, porque Él pagó lo que nosotros debimos haber pagado en la cruz, y gracias a ese sacrificio es que nosotros podemos acercarnos al Señor. Es por eso que cuando el Señor se entregó allá en la cruz, el velo del templo se rasgó en dos como una señal que ahora podemos tener acceso directo delante del Padre por medio de Cristo Jesús. El Señor enseñaba, el Señor proclamaba, pero a la vez también el Señor sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El Señor tenía y tiene misericordia de nosotros. El Señor miraba a su pueblo, a su creación, que estaba enfermo porque estaban endemoniados, había dolores, había enfermedades,
el pecado había traído todo esto y lo que ocasionaba que el hombre cada vez más esté perdido. Pero Cristo vino a mostrar gracia, Cristo vino a dar salvación, Cristo vino a dar reconciliación, Cristo vino nuevamente para poder darle lugar al hombre que le corresponde de tener una relación personal con Dios, así como fue al inicio, allá en el Génesis, cuando el Señor creó a Adán, para que él pueda tener una relación personal con el Padre y que Adán se encargue de todas las cosas que el Señor había creado. No porque Dios necesitase de ello, sino porque el Señor quiso hacerlo. Nosotros somos los que necesitamos acercarnos a Dios. Nosotros somos los que tenemos enfermedades, tenemos dolencias, hemos pasado por muchísimas cosas. Incluso uno no solamente podría decir que está enfermo por causa de una enfermedad física, sino que también podría ser algo emocional. A veces nos cuesta el poder pedir perdón, nos cuesta el poder sanar nuestro corazón por las distintas heridas que nos han ocasionado, pero el Señor vino para poder sanarnos, el Señor vino para poder restaurarnos, y lo primero que hace es que Él nos sana del pecado, Él nos limpia del pecado, Él nos libra del pecado. No es que no vayamos a pecar, pero es que el pecado ya no va a ser el Señor de nosotros, porque Él viene y toma posesión de nuestra vida, y ahora nosotros le pertenecemos a Él, a aquellos que se han arrepentido y que han tomado a Cristo como su Señor y Salvador, y el Espíritu Santo viene, mora en nosotros, y el Señor sigue sanando, y el Señor quiere sanar tu corazón, el Señor quiere restaurar tu vida. El Señor quiere que tú tengas paz. El Señor quiere que tú tengas gozo. Igual se sigue proclamando ahora a través de nosotros el mensaje del Evangelio. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y a la vez también el Señor sigue enseñando su palabra a través de los ministros, a través de los hombres que el Señor ha llamado para la predicación y la enseñanza de su palabra. Tenemos que seguir predicando el Evangelio. Hemos sido llamados para poder seguir haciendo la obra del Señor, y el Señor lo sigue haciendo. Y la gente, mientras miraba la obra que el Señor hacía, empezaron a seguirle grandes multitudes. La gente lo empezó a seguir por lo que empezaba a ver. Empezaron a ver en Cristo a un hombre que mostraba gracia sobre gracia, a un hombre que no hablaba como hablaban los fariseos, sino un hombre que hablaba y vivía conforme a lo que él predicaba. Así también sea nuestra vida, que podamos vivir lo que predicamos, que podamos vivir lo que anunciamos, y que podamos vivir esa experiencia maravillosa de tener una relación personal con el Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Sigamos predicando y confiando en este hermoso Dios, en este hermoso Salvador, en este Dios todopoderoso, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que sigue haciendo su obra a través ahora de nosotros para seguir predicando el Evangelio y para poder seguir usando nuestras vidas por muchas personas que necesitan ser restauradas en su vida. Que Dios te bendiga y que Dios te use grandemente, y que su gracia siga siendo abundante en tu vida.